Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta nueva actividad a través del Facebook Live de Política Obrera. Hoy vamos a tener una mesa redonda con compañeros de la Patagonia, fundamentalmente, y compañeros de la dirección de la Mesa Nacional de Política Obrera. El debate va a versar sobre el chubutazo en el contexto nacional. La rebelión, nos referimos, claro, a la rebelión popular que conmovió al país y a la provincia de Chubut hace pocas semanas, luego de que el gobernador Arcioni propiciara una zonificación que habilitaba la exploración minera en el grueso de la provincia. Para referirse a este tema y a sus consecuencias políticas, sociales y ambientales, van a participar de la mesa Noelia Silva, una compañera del movimiento No a la Mina, Marcelo García, un compañero periodista especializado en economía, el compañero Iván Marín, trabajador despedido del diario El Chubut y militante de política obrera en la provincia, la activista mapuche de Costa de Lepa, Juana Antieco, y Marcelo Ramal, de Política Obrera. Al final de las exposiciones que van a hacer los compañeros, vamos a habilitar un debate con las preguntas, un debate tanto entre los disertantes como a través del chat de esta transmisión con quienes quieran presentar mociones, preguntas, cuestiones, etcétera, para que continúe la discusión. Sin más preámbulo, le vamos a invitar en primer lugar a Noelia a que haga uso de la palabra. ¿Estás, Noelia? Estoy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia Silva, soy parte del movimiento No a la Mina, pertenezco a la Unión de Asambleas de Comunidades Chubut y también de Defensora de los Derechos Humanos y conformo la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia acá en la provincia. Hacer unas aclaraciones al principio que tienen que ver con lo que planteabas recién de qué fue lo que termina desencadenando el chubutazo. El 15 de diciembre lo que sucedió fue que la legislatura provincial aprobó un proyecto de una manera bastante preocupante, porque se hizo a escondidas del pueblo, en una sesión que se dio sin, o sea, era una sesión extraordinaria que se debía hacer para otra temática, y decidieron durante esa misma tarde aprobar el proyecto de zonificación en una sesión que sacaron de la galera, digamos. El proyecto de zonificación es un proyecto que permite no la exploración para la megaminería, sino la explotación directamente de la megaminería en la provincia. Esto lo que generó fue un gran estallido social que veníamos anunciando desde los movimientos de No a la Mina de que se iba a dar en el caso de que sucediera esta aprobación. Como para poner en contexto, la zonificación minera es un proyecto que presentó el Ejecutivo, bastante irregular, es un proyecto que tuvo muchísimas denuncias por estar hecho, primero, a espaldas del pueblo, segundo, de manera ilegal, porque tenían adulteración de documentación de científicos, no se hizo la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, que es lo que exige el convenio 169 de la OIT, y por último, y una de las cosas más importantes, es que no tiene licencia social. Esta es una provincia que hace más de 20 años lucha contra la instalación de estas empresas megamineras, y hasta el momento la venimos llevando bastante bien, pero con un costo bastante grande. El 15 de diciembre se aprobó el proyecto de zonificación y la gente salió a la calle, nos manifestamos siempre de manera pacífica, en realidad, haciendo marchas, movilizaciones familiares, festivales, dando información. Hemos presentado proyectos de ley, como las iniciativas populares, dos presentamos, las que han sido destrozadas por la legislatura de la provincia, pero este último diciembre fue un poco más
contundente el reclamo social, porque salió todo el pueblo a las calles, porque la zonificación es algo que no vamos a permitir de ninguna manera en la provincia. Lo que sucedió luego de la aprobación es que se desató una feroz represión en la ciudad de Rawson, que es donde está la legislatura de la provincia. Luego de que se aprobara este proyecto de zonificación, la gente salió a manifestarse, nos acercamos a la legislatura, se fue acercando cada vez más pueblo, más gente de otras ciudades, y la policía de la provincia saca a la infantería a la calle para poder garantizar la salida de los diputados de la legislatura. En más o menos alrededor de las 8:30, 9 de la noche, se produce la primera represión, que es donde se enfila la infantería de la provincia y al instante se presentan en la calle y empiezan a arrojar gases lacrimógenos y empiezan a disparar balas de goma contra los vecinos. Todo esto para liberar la zona, para que salgan las camionetas con los diputados. En ese momento, en la primera represión, se chuparon a 2 compañeras. Decimos esta palabra porque en realidad lo que sucedió fue que agarraron a 2 compañeras de la manifestación y las metieron adentro de legislatura en el subsuelo en calidad de detenidas. Lo que sucedió fue que nos presentamos en la comisaría de Rawson para preguntar por los datos, porque había 2 compañeras que habían sido detenidas. Una la conocíamos, la otra chica no teníamos datos de ella, y en la comisaría no había información. Nos negaban que hubieran detenidos, habíamos visto que tenían a esas 2 chicas retenidas, y tuvimos estas 2 compañeras en calidad de desaparecidas durante más de 1 hora y media, porque no había información de ningún lado y no se había informado de estas detenciones. Así arrancamos luego del proyecto aprobado. Finalmente a la 1 hora y media más o menos, desde la Comisión contra la Impunidad y con la Defensa Pública, logramos encontrar a esas compañeras que eran retenidas en el subsuelo de la legislatura, como si fuese un centro clandestino, detenidas ahí, habían estado las 2 golpeadas. A esas 2 compañeras se le iniciaron causas, y luego de eso se desató nuevamente otra represión que duró hasta casi las 2 de la mañana, donde recibimos disparos, balas de goma, durante todo ese tiempo, desde las 9:30 de la noche hasta las 2 de la mañana, no solamente alrededor de la legislatura, sino que lo que sucedió fue que empezaron a montar un operativo extremadamente violento, donde la policía sacó sus camionetas de infantería y de otras operaciones especiales que tienen, y las motos, y salieron a cazar gente por la calle. Yo no sé si ustedes están al tanto de esto, me parece importante comentarlo, porque venimos sufriendo hace años ya la persecución de parte del gobierno y de la policía de la provincia, y a partir de la aprobación de la zonificación esto se intensificó y se empezó a hacer una cacería de personas. Nosotros sufrimos represión no solamente ese día, que fue miércoles, sino que el jueves nuevamente se volvió a suceder represión, el viernes también en Rawson y en Trelew, el sábado nuevamente, y así hasta el domingo, que más o menos calmó la situación. Contar y ponerle en contexto el escenario, ¿no?, en el que sucede esto, porque se supone que la policía, la orden que tenía era la de despejar los edificios públicos para protegerlos, digamos, de los ataques de los manifestantes. Y sin embargo, lo que se hizo fue largar esas camionetas y esas motos a disparar a mansalva a las personas que nos manifestábamos allí, sin discriminar edad, nada. Se le disparó tanto a niños como a adultos mayores, a todos los manifestantes que nos encontrábamos en el lugar, y se hizo una persecución que alcanzaba a más de 10 cuadras a la redonda del lugar que supuestamente tenían que proteger. Iban disparándole a la gente a la altura de la panza, de las piernas, de la cabeza. Hemos tenido compañeros heridos con balas de goma, con postas de goma en el cuello. Tenemos un compañero que perdió el ojo derecho, porque recibió un impacto de bala en su rostro. 2 muchachos que estuvieron internados y tuvieron que ser operados en reiteradas oportunidades porque les sacaron parte de sus miembros inferiores de tantos disparos que recibieron, y así.
Ese es el contexto que tuvimos. El día sábado la policía directamente entra a los barrios populares de Rawson y empieza a disparar también a la gente que transitaba. Se llevaron gente de adentro de los autos, se llevaron gente de adentro de las casas, y tuvimos alrededor de 54 o 55 detenidos en la provincia desde el miércoles hasta el sábado. Todas personas que habían sido detenidas sin estar cometiendo ningún delito, solamente algunos por transitar por la calle, ni siquiera eran personas que habían estado en el lugar. Entonces, vivimos un contexto ahora de un poco más de tranquilidad en este enero, que nos venimos reorganizando desde las asambleas y con otras organizaciones y sindicatos para ver cómo seguimos. Porque lo que nosotros logramos fue que el día lunes siguiente, el 19, el gobernador aprobara la derogación del proyecto de zonificación. Eso es lo que logró la provincia con la manifestación masiva en la calle. Pero lo que ahora estamos organizándonos para defender es que propone un plebiscito. Y esto es algo que la provincia no acepta. No queremos llegar al plebiscito porque entendemos que va a ser una nueva estafa política, que va a ser una nueva estafa democrática, porque se están manejando de una manera bastante irregular y con demasiada corrupción en la provincia, que seguramente eso lo van a explicar mejor los compañeros que siguen. Pero bueno, comentarles que nuestra idea ahora y nuestra forma de seguir con esta lucha es intentar hacer que nos aprueben nuestra iniciativa popular, que es un proyecto de ley que se presentó el año pasado y finalmente no fue tratado en la legislatura, también cometiendo una falta grave, que es la de violar la Constitución por no tratar un proyecto de iniciativa popular que presentó el pueblo y con más de 30.000 firmas de aval. Este proyecto que habíamos presentado desde las asambleas es un proyecto que amplía protecciones al territorio y amplía la prohibición de determinados químicos que ya no eran solamente el cianuro, sino otros químicos como santatos, otros ácidos y detergentes. Entonces, el proyecto que tenemos ahora es llevar adelante toda la campaña y seguir la movilización masiva hasta que logremos la aprobación de nuestra iniciativa popular, que si después hay tiempo podemos explicar bien sobre ese tema. Y seguimos redoblando la apuesta, no vamos a permitir que entren estas empresas extractivas y saqueadoras a nuestro territorio, porque ya estamos sufriendo una crisis hídrica grave, muy grave, que calculo que también estarán al tanto de esto, y no podemos permitir que entren estas empresas a robárnosla. Así que bueno, no sé si ha sido claro, creo que hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, no me quiero exceder en el tiempo, pero sí me parecía importante presentar el contexto de violencia institucional que estamos recibiendo en la provincia y de persecución que recibimos las personas. Hay mucha gente encausada, hubieron allanamientos violentos, intentaron dejar 3 personas detenidas de manera preventiva por 3 meses, por un supuesto ataque al diario Jornada, en el que ellos denuncian, al diario Chubut, perdón, en el que ellos denuncian una asociación ilícita que no existe. Entonces, inflando las acusaciones, intentaban mantener a estas personas detenidas durante 60 días luego, para amedrentar y disciplinar, digamos, a la sociedad. Así que, bueno, ese es nuestro contexto. Estamos viviendo situaciones de extrema violencia de parte del Estado y con muchas personas heridas por la manifestación que aún no se recuperan. Así que bueno, le dejo la palabra al que siga y después si hay tiempo aclararemos otras cosas o charlamos y respondo preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Sí, sin duda, después hacemos una segunda ronda y vamos contestando. Ya nos están escribiendo muchos en el chat de Política Obrera de esta actividad. Los invitamos a que sigan haciéndolo. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Marcelo García. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Escuchás? Bueno, Marcelo es periodista especializado en economía, sí, nos han presentado. Te damos la palabra a vos, adelante.
Bueno, primero y antes que nada agradecerles la invitación y fundamentalmente repudiar el despido de Iván Marín del diario El Chubut, exigiendo su reincorporación como trabajador de prensa, en el marco de toda una serie de hostigamientos que se vienen dando hacia su labor como trabajador de ese diario ya desde hace mucho tiempo a esta parte, que Iván muy bien se ha encargado de difundir a través de las redes y los medios. Creo que lo que sucedió en Chubut lo explicó con bastante detalle y minuciosidad Noelia, pero creo que habría que agregar un par de situaciones que fueron muy interesantes que se dieron, porque marchas contra la minería en la provincia del Chubut hay desde hace casi 20 años, o desde hace 20 años. Digo, habría que recordar lo que sucedió desde aquella movilización contra el repositorio nuclear en Gastre allá por principios de los años 90, en épocas del menemismo, para luego llegar al 2003 en un proceso de amplia movilización en la ciudad de Esquel que dio por tierra con también este intento minero que es una constante que se viene dando desde hace mucho tiempo y que seguramente se va a dar, se va a seguir dando en el futuro. Yo creo que lo que sucedió en Chubut en estos últimos 15, 20 días fue un proceso enorme de movilización que no se había visto hasta el momento, que probablemente no se esperaba que tuviese ni la masividad ni la continuidad que tuvo, y que logró un triunfo muy importante, que fue hacer derogar, al igual que sucedió en la provincia de Mendoza con la 7722, retroceder al gobierno y al lobby minero nacional e internacional en el que están involucrados los gobiernos, tanto de la provincia como el gobierno nacional, y dar por tierra con el intento de la imposición de la zonificación minera en la meseta central de la provincia. Sí me parece que hay un par de elementos que fueron muy interesantes de este proceso. Por un lado la masividad, por otro lado la continuidad, y por otro lado, como un tercer elemento novedoso y creo que muy determinante, fue la característica social de participación. Algo que no se había visto con mucha frecuencia ni mucha asiduidad y que tenía que ver con sectores empobrecidos de los barrios de las provincias, porque lo que relata Noelia es lo que pasó en Rawson. Es cierto que en el resto de la provincia no se dieron esos hechos de represión como los que sucedieron en la capital de Chubut, pero sí hubo procesos de movilización enorme a lo largo y a lo ancho de toda la provincia durante esos días. Fueron días que conmovieron al conjunto de la provincia, inclusive en ciudades mineras, como lo es Comodoro Rivadavia, en donde se descubrió el petróleo y en donde hace más de 100 años se extrae petróleo y en donde era muy difícil que hubiese movilizaciones contra el extractivismo de estas características como la que sucedieron. Esa dimensión social en donde además de sumarse y participar muy activamente sectores populares, también lo hicieron sectores de la pesca, trabajadores de la pesca, que fueron los que le empezaron a cambiar un poco el contenido a lo que se venía dando en torno de los movimientos ambientales. Me parece que es el elemento determinante que hizo que en Chubut, por un periodo de tiempo corto, por cierto, que se cerró, hubo un vacío de poder. No gobernaba nadie, ni siquiera aquellos que daban las órdenes que se reprimiera. Y esto tiene que ver con un contexto más general, que es cuál es la situación de la provincia. La provincia es una provincia rica, pero que vive como pobre. Y es una provincia rica, y por eso la insistencia con la minería, porque tiene este tipo de yacimientos. Digo, no hay que perder de vista que el yacimiento Navidad, que es el que quedaría habilitado, o el que se pensaba dejar habilitado con la explotación minera en la meseta, es el yacimiento de plata más importante del mundo. O sea, no se está hablando de cualquier extracción ni de cualquier puesta en funcionamiento de una producción minera secundaria o poco importante. Es el yacimiento, uno de los yacimientos de plata más importantes del mundo.
en un contexto de una provincia en donde está permanente y constantemente endeudada. Desde el 2010 a esta parte se tomaron más de 1.200 millones de dólares de deuda, además de toda la deuda que se tomó en pesos, en donde hay, por ejemplo, 3.400 empleos privados menos que en el 2019, en donde hay 10.200 empleos privados menos de calidad que en el 2015, en donde, por ejemplo, hay 27.000 personas en el Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut intentando acceder a una vivienda de plan, en donde hay por lo menos 41.000 personas con dificultades habitacionales, tiene 110.000 pobres y 15.000 indigentes, según los últimos datos del INDEC, en donde, por ejemplo, el salario promedio de la provincia en el 2015 era de 2.650 dólares. Al final del año pasado era de 1.407 dólares. Es decir, se depreció más de la mitad. En dólares estamos hablando. Entonces digo, es una provincia rica en recursos naturales, pobre en su calidad y en sus servicios y prestaciones de vida, con un Estado endeudado. Al primer semestre del 2021, el Estado provincial debía más de 90.000 millones de pesos y paga más o menos aproximadamente 8.000 millones de pesos semestralmente en concepto de deuda. Es una provincia petrolera, una provincia minera, una provincia pesquera, en donde, por ejemplo, el petróleo lo único que deja es el 12% de regalías más un 3% extraordinario que se firmó con la renegociación de los contratos petroleros en el 2006 en el gobierno de Mario Das Neves, y que además le daba garantía y seguridad jurídica a las empresas por 40 años, como en el caso de Pan American Energy, y donde al Estado le queda muy poco, en donde lo que supuestamente se produce es lo que se sabe a través de una declaración jurada de las empresas, no hay nadie que controle. En donde, por ejemplo, en el tema de las tierras, 193 terratenientes tienen 7,5 millones de hectáreas en la provincia, 1 millón de ellas extranjerizadas, tierras ociosas, en donde la producción lanera, que fue algo que tradicionalmente marcó el ritmo productivo del siglo pasado en la provincia, está completamente a la baja y despreciada, en donde, por ejemplo, esos mismos terratenientes que tienen enormes proporciones de tierras, digo, y algunos de ellos son conocidos por sus nombres famosos como Benetton y demás, no pagan el impuesto inmobiliario rural desde hace casi 20 años, porque son eximidos por el Estado provincial. En donde, por ejemplo, está la principal productora de aluminio de la República Argentina, como es Saluar, y lo único que paga son los impuestos municipales o los tributos que debe pagar a la Municipalidad de Puerto Madryn, pero no paga ningún canon, ninguna regalía al Estado provincial. Algo parecido también pasa con la pesca, ¿no? Que cada vez genera menor cantidad de puestos de trabajo en tierra y la mayoría termina siendo exportado sin que desembarque. En ese marco entra en donde los empleados estatales, digo yo, hay cosas que por ahí obvio, pero que entiendo que la mayoría conoce, digo, los empleados estatales en los últimos años han cobrado en cuotas, atrasados, vienen de ajuste en ajuste año tras año, la depreciación salarial del sueldo de los trabajadores estatales en la provincia es tremenda. Y en ese marco entra y juega un rol muy importante este nuevo carácter que adopta, me parece a mí, la lucha del ambientalismo contra la minería en la provincia. Y ahí hay un debate que dar. Yo sé que más o menos está terminando el tiempo de la intervención. Hay que empezar a discutir si solamente alcanza con rechazar la minería, porque yo estoy completamente convencido que tratándose de Navidad y el resto de los yacimientos de oro y plata que existen, ni hablar de los de bueno, ahora se me fue el nombre, que existen en la provincia, van a seguir viniendo las multinacionales para llevárselo. Eso es así, no se van a resignar nunca jamás. Habrá que seguir peleando frente a eso, pero empieza, y me parece que ahí está el centro del debate, que hay que discutir qué más hacer, además de pelear contra la minería. Porque no alcanza solamente con
lograr que las empresas mineras no se lleven por un 3% de regalía los recursos que existen en la provincia. Creo que ahí es donde hay que profundizar, entra la transición energética, entra el consumo del sistema capitalista. Es imposible vivir en un sistema capitalista sin minería. Y entonces tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo compatibilizamos el ambientalismo en un sistema capitalista de consumo? Me parece que ahí creo que hay algunas cosas muy interesantes para seguir charlando y debatiendo en el marco de, obviamente, reconocer la enorme, heroica y constante lucha que se viene dando, ya no solo en esta, que fue una enorme lucha triunfante, sino en todo lo que viene pasando desde hace más de 20 años en la provincia. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, vamos a continuar. Siguen llegando expresiones de apoyo a la actividad y preguntas y comentarios en el chat. Bueno, muchas tienen que ver justamente con el compañero que vamos a presentar a continuación, que es el compañero Iván Marín, militante de política obrera en la provincia de Chubut, un luchador que participa de este combate contra los monopolios mineros en la provincia desde hace mucho tiempo y recientemente despedido del diario El Chubut. Muchos se refieren a eso. Bueno, Iván, te damos la palabra a vos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, compañeros, voy a complementar un poco lo que plantearon Noelia primero y Marcelo después. A mí me parece que es interesante darle el marco de lo que fue este chubutazo. Nosotros desde Política Obrera, bueno, yo también desde Prosa Urgente, venimos escribiendo hace mucho sobre la crisis provincial. Ahí Marcelo hizo una breve descripción de la composición estructural productiva de la provincia, que de alguna manera me parece que es la que explica por qué la provincia a partir de 2010, que empezó en realidad un poquito antes, cuando Das Neves se despega de Néstor Kirchner para ir por su aventura nacional, se combina con la crisis de 2007, 2008, la baja del precio del petróleo y demás. Bueno, en ese marco nosotros hace poquito hicimos una charla acá en Trelew, un balance que hicimos sobre el chubutazo. Yo escribí un artículo en donde planteé la hipótesis de que podemos abordar el chubutazo desde tres aspectos. Uno, desde el proceso, y este es uno de los más importantes, me parece a mí, que toda esta política de endeudamiento derivó o la vinieron piloteando dentro de todo cuando Das Neves estaba en el poder. Una vez que Das Neves muere, el 31 de octubre creo que fue que falleció, bueno, continúa Arcioni, que 10 días antes había sido electo diputado nacional, y en una campaña centrada contra la megaminería. En diciembre ya de 2019 se empezó a reunir en secreto con Pan American Silver, perdón, y esto trascendió como un año después. Pero inmediatamente profundizó el ajuste, y al principio de 2018, cuando se empezó a pagar de forma escalonada, ya fue masiva, digamos, las movilizaciones, con su pico central o su punto más álgido, además de los cortes de ruta que se desarrollaron en toda la provincia, con la toma del Ministerio de Educación, no tanto por la toma en sí misma, sino por lo que cómo fue acompañada. Afuera del Ministerio de Educación, en toda esa cuadra, se levantó un acampe con, no sé, no recuerdo ahora más o menos cuánto, pero más o menos, no sé, 50, 60 carpas levantadas con madera, quizás más, con representantes de escuelas de toda la provincia. Inmediatamente se empezaron a tomar un montón de edificios públicos
en el resto de la provincia. O sea que, digamos, durante un mes estuvieron tomados en distintos puntos los edificios públicos. Bueno, esa lucha terminó con un triunfo ahí parcial, se logró un aumento de acuerdo a al índice inflacionario, pero se siguió con el pago escalonado que terminó a principio del 2019, cuando estaba por comenzar la campaña electoral para el 2019. Arcioni adelantan en las elecciones, le da un aumento a los estatales, sale electo a principios de junio y a los 10 días, creo, una cosa así, anuncia de que no va a respetar lo acordado, y bueno, nuevamente las movilizaciones, eh, corte de ruta, muchas puebladas, hubo en Sarmiento, por ejemplo, cuando quisieron ir a reprimir un corte de ruta, el pueblo de Sarmiento salió para impedirlo. En ese marco, durante todo este proceso se desarrollaron muchas autoconvocatorias. En la primera etapa, con ciertas expectativas en la mesa de unidad sindical, y en la segunda, en el 2019, ya no. O sea, había menos expectativa, las pudieron pilotear, digamos, se les complicó más para pilotearla. Y, por ejemplo, los docentes le arrancaron un plenario provincial de delegados docentes que hacía como un año que lo venían luchando y casi le tomaron la sede. Y Santiago Gutman de la Celeste se vio obligado a convocar a un plenario de delegados. En ese plenario de delegados, cuando terminó y volvieron para Comodoro Rivadavia, dos compañeras fallecieron, Jorgelina y Cristina. Y esa noche hubo también una rebelión. En realidad hubo puebladas en todas las localidades de la provincia, pero en Rawson hubo enfrentamiento con la policía. Lamentablemente ese proceso para mí terminó en una derrota porque no se consiguió nada, pero no se consiguió ninguna de las demandas que se estaban reclamando, pero sí hubo mayor nivel de coordinación. Hubo asambleas autoconvocadas en Esquel. La experiencia de las asambleas interhospitalarias se desarrollaron también, los expandieron al resto de los estatales que se juntaban, tengo entendidos, afuera del hospital. En Comodoro Rivadavia, incipientemente también asambleas intersectoriales, y acá en Rawson y en Trelew también. Bueno, la cuestión es que a finales del 2019, nuevamente, nuevamente, no sé si nuevamente, pero por primera vez, en realidad, Arcioni y el régimen político intentan avanzar con la megaminería bajo su gestión. Es derrotada mediante la movilización popular. En 2020, esto genera una crisis política y demás, pero como no tengo tiempo no lo voy a desarrollar, pero en 2020, incluso con unos días antes de que se decretase la cuarentena, se empezaron a desarrollar nuevamente movilizaciones muy importantes de los trabajadores estatales, y la cuarentena frenó eso, pero así todo, en mayo, acá en Trelew hubo una movilización que para muchos fue histórica, porque por primera vez un sector industrial se unió con los estatales, por primera vez en mucho tiempo, y no estuvieron involucradas las conducciones sindicales. Fueron, me estoy refiriendo a la lucha de, se me fue el nombre, Sedamil, los textiles de Sedamil, que es una fábrica histórica de acá que cerró en ese año, de Firsa, que es una pesquera, y de estatales autoconvocados. Bueno, 2.000 o 3.000 personas marcharon en plena cuarentena a la mañana. Y durante toda la pandemia es verdad que se notó una baja en las movilizaciones, pero continuaron de manera atomizada, se sostuvieron. Hacia finales de 2020 volvieron a intentar avanzar con la megaminería. En 2021 bien, y todos los intentos fueron derrotados. Hubo corte de ruta y demás. En ese marco es que nosotros hablamos de Chubutazo como un proceso que no se tiene que cerrar solamente a lo que pasó en diciembre. Ahora bien, lo que pasó en diciembre, ahí Marcelo lo decía muy bien, que una de las características creo que más cualitativas
que podemos ver es la irrupción de los sectores más postergados. Se vio mucho en Rawson, también en Trelew. Si bien es verdad que hubo represión, eso es innegable, lo que estuvimos ahí lo vimos, o sea, reprimieron desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, más o menos. Yo me acuerdo que me vine a Trelew y llegué como a las 4 de la mañana y todavía seguía la represión en los barrios. Se la enfrentó a la represión. Y esto me parece que es el dato cualitativo o uno de los datos cualitativos. ¿Y quiénes enfrentaron a la represión? Además del movimiento No a la Mina, que estaba ahí, sobre todo los pibes y las pibas de las barriadas. Muchos de ellos trabajadores precarizados del ámbito de la pesca en Rawson, que en cuanto escucharon que se estaban enfrentando con la policía, venían y no paraban de venir. Y eso fue el miércoles 15. Y al otro día, cuando también se desarrolló la represión y éramos mucho más en Rawson, bueno, sucedió lo que ya todos conocemos, el incendio dicen 18 instituciones públicas, pero bueno, con epicentro en Casa de Gobierno, el señor Tribunal de Justicia, la legislatura, la comisaría. O sea, el pueblo movilizado identificó en esas instituciones a los responsables de su situación. Acá los índices de precarización laboral, de desocupación y demás son muy altos, tanto en Trelew como en Rawson. Siempre cuando se conocen los índices del INDEC, que salen creo que de forma trimestral, hace mucho tiempo que están entre los más altos, y se maquillan también estos índices con los planes sociales, si no serían más altos de lo que se anuncian. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Digamos, la megaminería fue un catalizador para que todos estos sectores postergados salieran, sobre todo frente a la inacción de los movimientos, de las burocracias que conducen los movimientos sociales y de las burocracias que conducen las conducciones sindicales. Los trabajadores no participaron el miércoles y el jueves organizado de manera colectiva, pero sí salieron de forma espontánea. El paro que se desarrolló el viernes y el sábado, si bien hubo un paro estatal y demás, de la CTA que anunció el miércoles y el jueves, la realidad es que no lo trabajaron. Lo anunciaron de una manera formal, pero digo, el viernes hubo un paro en el puerto y el sábado sobre todo. Ahora bien, la burocracia sindical se sumó, primero que nada, porque las bases ya se venían manifestando en contra de la megaminería en las fábricas hacía un tiempo, y segundo, porque las bases estuvieron ahí resistiendo la represión, ¿no? Y la burocracia se sumó con un discurso primero pacifista y cuasi buchón, planteando sus críticas a la rebelión, digamos, a lo que pasó con las instituciones, y segundo porque hay un proyecto de ley para modificar la ley de pesca, que es la expresión, digamos, de las internas burguesas, ¿no?, entre las empresas nacionales e internacionales. Bueno, que obviamente eso va a terminar afectando a los trabajadores. En ese marco fue que se sumaron los trabajadores de la pesca. Paralelamente se desarrollaron movilizaciones muy importantes en toda la provincia, miles y miles en todos los lugares, pero a muchos nos parece que en realidad el proyecto de zonificación minera fue derrotado sobre todo el miércoles y el jueves con la rebelión en Rawson y en Trelew, sin desconocer las movilizaciones que hubo en el resto de la provincia. Bueno, en este marco, como para ir haciendo la corta, porque me parece que me estoy pasando ya de tiempo, me parece importante que ver cómo seguimos, ¿no? Porque este proceso es evidente que no está cerrado, sino que continúa abierto, porque las causas principales que dieron origen al mismo, es decir, la situación
la bancarrota del Estado provincial, que para resolverlo lo hace descargando la crisis en el pueblo trabajador, es decir, con un ajuste brutal a nivel del Estado y intentando implementar la megaminería, sigue abierta. Entonces, en ese marco, en que ahora, bueno, estamos en enero y demás, tenemos que ver cómo intervenimos para tratar de desarrollar la lucha. Creo que, bueno, nosotros primero planteamos que tenemos que combatir esta orientación revanchista del pueblo, del régimen contra el pueblo movilizado, con la cacería que hubo a manifestantes del No a la Mina, que lo inculpan de la quema del diario El Chubut, de una parte del diario El Chubut en realidad, y de las instituciones públicas, bueno, con mi despido, que se da en el mismo marco, y de ir preparándonos para febrero, marzo, que es cuando nuevamente la cuestión salarial va a estar en el tapete. Recordemos que los estatales, por ejemplo, tienen los sueldos congelados hace 2 años. Así que me parece que, bueno, esas son las tareas inmediatas, ¿no? Prepararnos para una lucha en defensa del salario, prepararnos para imponer la iniciativa popular, que fue conquistada con más de 30.000 firmas en pre-pandemia, y luchar contra la persecución política del régimen a quienes fuimos partícipes del chubutazo. Así que bueno, en principio eso, y después vemos cualquier cosa, si hay más dudas podemos responderlas. Bárbaro, muchas gracias, Iván. Sí, seguro, seguimos debatiendo después de esta primera ronda. Ahora le vamos a dar la palabra a otra compañera, a la compañera Juana Antieco, activista mapuche de Costa del EPA. Bueno, Juana, bienvenida, te damos la palabra. Mari Compugueno y Mari Compuche, Juana Antieco Neguimarín Piñén, Mapuche de Tehuelche Tanche, Come Sungun Laimun Pugueno y Puanay, Come Norgulam, Come Nutram. Bueno, buenas tardes a todos, soy Juana Antieco, soy Mapuche Tehuelche de la comunidad Costa del EPA. Les dije a todos que tengamos una buena conversa, que tengamos una buena charla. Y agradezco que me hayan invitado, teniendo en cuenta que soy la voz de los pueblos mapuche tehuelche que siempre, históricamente, somos silenciados, ¿no? Agradezco infinitamente al compañero Iván Marín que haya tenido ese gesto enorme de haberme llamado para poder compartir esta mesa. Y por ahí, para remarcar lo que ya compartió Noé, a mí me parece importante porque hay unas cuestiones que no se nombran dentro de todo lo que es la lucha histórica antiminera que se ha desarrollado en la provincia del Chubut, ¿no? Y en este contexto quiero hacer hincapié sobre no solo lo que fue el rechazo al basurero nuclear de Gastre, sino lo que fue el plebiscito del 2013 en Esquel, donde las comunidades, básicamente a través de la organización 11 de octubre, se organizaron para ir y concientizar a toda la populosa barriada de la ciudad de Esquel, donde habita nuestra gente despojada de los territorios de Nahuelpan, de Cusamen, de Costa del EPA, de Lago Rosario, y que viven en los barrios marginales, Seferino, Bepán, La Estación, Bellavista, Matadero, La Zeta. Ahí habita nuestra gente. Por eso fue rotundo el no al ingreso de la minería en Esquel en el 2003, porque hay mucha concentración de gente mapuche viviendo ahí, ¿no? Después, a partir de este hecho histórico en Esquel, que es el principio de esta inmensa lucha sostenida a través de tantos años, es que se empiezan a conformar las UAC, los movimientos antimineros, las asambleas y un montón de otras cosas más, ¿no? En este contexto quiero remarcar que acá participó gente que ya no está, ancianos de pueblo mapuches, autoridades ancestrales como el lonco Agustín Sánchez de Cañadón Grande, como es la Pillancuse Celinda Leviu de Costa del EPA, de mi comunidad,
como es la papá y María Luisa Cuincaleo, que todavía sigue viviendo, que ella sola se enfrentó a la minera en el pueblo de Hualjaina. Entonces, estas cuestiones que por ahí no se dicen, pero que están, que son parte también de la lucha social colectiva, ¿no? Y es la que me corresponde por ahí a mí trasladársela a ustedes para que puedan también guardarla en sus memorias. En este contexto de lucha les quiero remarcar que el río Chubut desde las nacientes está en resguardo y a través de todo su curso por nuestra gente, porque atraviesa toda la provincia del Chubut y porque atraviesa todos los territorios que habitan las comunidades mapuche y tehuelche de la provincia del Chubut. Entonces es imposible no nombrar a nuestra gente que está resistiendo en los territorios, que pone su cuerpo, que lucha día a día contra este gran monstruo que es el sistema capitalista, que llegan a los territorios, en la soledad de los territorios donde no hay energía eléctrica, donde no hay línea de celular, donde no llega la comunicación, donde no hay transporte público. Los lobistas mineros, acompañados por los políticos de turno, llegan para intimidar a nuestra gente, para amenazar, para correrlos de sus territorios a través de la policía y de múltiples formas y modos, ¿no? Arremeten contra nuestra gente. Así todo, pese a que nuestra gente es el sector más empobrecido de la provincia del Chubut, nuestra gente que vive en el campo, porque no es solo la gente que está habitando en las periferias y en los barrios marginales de las ciudades que constituyen el bolsón de pobreza, sino que en las comunidades donde no llegan las políticas públicas, también la gente nuestra está pasando una situación angustiante desde lo económico y desde lo social también, ¿no? Entonces, en este contexto por ahí también remarcar una cuestión que no se habla mucho, que no se conoce demasiado, porque históricamente Argentina ha negado los derechos de los pueblos indígenas. Existe un artículo en la Constitución Nacional que reconoce nuestros derechos, existen tratados internacionales que Argentina ha ratificado, pero que no cumple. Y acá en la provincia del Chubut pasó eso, con el tema de la zonificación minera, que no se hizo la consulta libre previa e informada a las comunidades indígenas o las comunidades mapuche tehuelche que habitamos el territorio de la provincia del Chubut, ¿no? Se hicieron presentaciones a la justicia. Esas presentaciones el procurador general de la provincia las desestimó por considerar que estaban interpuestas fuera de término. ¿Sí? Pero en ningún momento el gobierno de la provincia del Chubut hace efectiva la consulta libre, previa e informada que tiene por obligación hacerla. Hubieron demandas, es más, una de las demandas que llevó adelante el doctor Juan Manuel Salgado con 4 comunidades fue la que frenó en el año 2020 la zonificación minera. Esa demanda está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se había vuelto a presentar una más con 2 comunidades ahora en el marco de lo que fue la puja del gobierno de Arcioni para aprobar sí o sí la zonificación minera, y se han hecho innumerables acciones al margen de que a veces carecemos de los medios, a veces la situación de distancia nos limita, la pobreza nos limita, pero siempre se resiste en los territorios, ¿no? Siempre se está dispuesto a cuidar los territorios y defenderlos con la vida si es necesario. ¿Y por qué defenderlo con la vida? Porque en esto quiero ser clara y decirle que si bien es cierto, a muchos vecinos, compañeros, amigos, asambleístas tienen causas, han sido perseguidos, tienen consignas policiales en sus casas, sus familias son amenazadas. El pueblo mapuche es el que pone los muertos. El pueblo mapuche históricamente es el que pone los muertos. Y voy a empezar con una abuela, Lucinda Quintupuray, que es donde está el conflicto de la Loftenkentreu. Es una abuela mapuche que la mataron en su casa, mataron a su hijo por la codicia de las mineras de ese territorio y básicamente para entregárselo a empresas de sociedad de responsabilidad limitada para el monocultivo de pino. Hoy la comarca se está prendida a fuego a causa del monocultivo de pino.
También matan a su hijo en Cuesta del Ternero. Genaro y Cristian Calfuyanca, de Cholila, que fueron también desaparecidos y muertos, y aún no se sabe de ello, en el marco del Curro Verde, del difunto gobernador Mario Das Neves en Cholila. Raimundo Pino, un vecino mapuche de la meseta, que desapareció ahí a pocos kilómetros donde está la base del proyecto Navidad, que tampoco hasta el día de hoy se sabe qué es lo que pasó con Raimundo Pino. Rafael Nahuel, un joven mapuche de la ciudad que estaba recuperando su identidad, que también fue muerto por el grupo Albatros, defendiendo el territorio. Hipólito Colueque, el hijo de la abuela Isabel Catrimán, que resiste en Laguna La Larga del embate de dos empresarios que quieren apropiarse de su territorio y de las nacientes de los cursos de agua. Elías Callicol, un joven mapuche que murió, lo mataron hace poco en la Lofkenkentreu. Entonces los muertos siempre los puso el pueblo mapuche. Y esto lo quiero dejar bien claro, al margen de que las empresas multinacionales se ponen en complicidad con los gobiernos de turno, con el sistema judicial, para perseguir, para armar causas, y sabemos que la lucha esta es desigual, sabemos que esto no termina acá con la caída de la zonificación minera, sabemos que el capitalismo se recicla, y va a querer seguir arremetiendo con múltiples formas, con múltiples modos, vendiéndonos por ahí espejitos de colores, de que va a haber trabajo, de que vamos a estar todos bien, que nuestra economía va a mejorar, y un montón de cosas, y sabemos que no es así, porque no tenemos que ir muy lejos. Acá tenemos a la provincia de Santa Cruz, que hace muchos años que tienen explotación minera. Tenemos que ver el ejemplo de San Juan mismo, de Catamarca. Yo, como milito en la causa de pueblos indígenas, porque soy una mujer mapuche tehuelche desde hace más de 30 años, conozco otras realidades de otros pueblos, y la realidad donde ha ingresado la minera solamente ha quedado destrucción y muerte. Entonces yo creo que estos espacios generan por ahí diferentes puntos de vista, nos dan la oportunidad también de los diferentes modos y formas de luchar, como para que esta lucha por el territorio, por defender el agua, por defender las diferentes formas de vida, decimos nosotros los mapuches, empiece a replicarse y empiece a ser una construcción colectiva, ¿no? Hace muchos años nuestros ancianos decían que iba a haber escasez de agua, y que el día que escaseara el agua, el que tuviera el agua iba a tener el poder. No hace mucho que el agua empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street, y eso habla de que nuestros ancianos eran tan sabios que no se equivocaban en sus declaraciones. Y con nosotros siempre, por más que vengan las empresas mineras a querer comprar voluntades, no digo que no haya mapuches que no trabajen para las mineras, porque obviamente a veces la necesidad obliga y tiene cara de hereje, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a estar del lado de la defensa de la vida, del lado de la defensa de los territorios, dispuestos a generar alianza, a multiplicar las luchas, a generar conciencia, y que esa conciencia se haga colectiva, porque no es que tenemos que pensar en el futuro inmediato de lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Sino que tenemos que ver más allá de nosotros. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los que vienen? A esos jóvenes, como decía Iván, que salieron a luchar, que no le recularon a las balas, y que tuvieron como 2 horas revoleando piedras y enfrentando a las camionetas de infantería. Realmente eso fue algo tan lindo, al margen de los heridos, al margen de por ahí el estrés que se vivió y esa angustia y las consecuencias psicológicas que quedan de un momento así. Yo creo que de la ciudadanía completa de Chubut, no solo los que viven en la ciudad, los que viven en los pueblos, las comunidades que se movilizaron, porque yo justo me había ido a Esquel, vino mucha gente de las comunidades de los campos que vinieron a dedo, que se tomaron el colectivo, que pasó un vecino a buscarlos, se vinieron hasta Esquel a manifestarse. Y eso también hay que decirlo, ¿sí? Porque no es la realidad que se ve, que pareciera ser que solamente las ciudades se movilizan. No, acá se han movilizado pueblos y comunas rurales en el interior,
que por ahí ustedes no conocen o nunca lo escucharon nombrar, como Paso del Sapo, Cusamen, Aldea Veleiro, Hualjaina, Costa del Lepá mismo, que es de donde yo soy, Corcovado, Cerro Centinela, muchos lugares así en la provincia que salieron a manifestarse y salieron a pedir también por el cese de la represión y que caiga la zonificación minera. Con esto voy a ir cerrando y yo creo que se vienen tiempos más difíciles aún, ¿no? Nosotros llevamos más de 526 años de resistencia como pueblos indígenas y siempre lo decimos y jamás nos rendimos y seguimos luchando. Y a veces yo me encuentro con amigas, compañeras de las asambleas, de las UAC, a las que quiero muchísimo. Y era una sensación de desesperanza tremenda. Y yo le decía, confiemos en nuestros antepasados, confiemos en la fuerza, confiemos en el poder de cada uno, que algo va a suceder. Yo tenía el convencimiento de que iba a ser así, porque se venía hablando mucho de la cuestión y había mucho enojo, porque estamos padeciendo una de las peores crisis acá en la provincia del Chubut. Yo soy empleada pública, trabajo en salud, estoy al frente de la primera línea de la pandemia, ¿no? Con sueldos congelados, trabajando doble turno, sin franco, sin licencia, sin nada. Y yo le decía, confiemos que algo grande va a pasar. Y sucedió eso, ¿no? Y parecía que la quietud, incluso de acá de la ciudad de Rawson, que es una ciudad tan tranquila, y de repente verla así tan movilizada, realmente da esperanza. Da esperanzas a una crisis que no la hemos generado nosotros, que obviamente fue creada para facilitarle el ingreso al sistema capitalista, para facilitarle el camino a las empresas multinacionales, a las mineras y al negocio que constituyen entre el gobierno y la justicia, que son unos pocos, que no nos van a beneficiar al sector trabajador, ni a nuestras comunidades que viven en campo adentro, ni a nuestra gente que vive en los barrios populares de las grandes ciudades, sino que son unos pocos los que se van a beneficiar. Y había una cuestión que quiero retomar de uno de los compañeros que estaba hablando de la cantidad de millones y millones de hectáreas que están en poder de los extranjeros. Nosotros acá, y hace mucho tiempo el pueblo mapuche viene ejecutando recuperaciones territoriales y nos acusan de terrorista. Esto no tiene nada que ver con terrorismo. Somos pueblos que nos repusimos y sobrevivimos al mayor genocidio que cometió el Estado argentino, que nos corrieron, ¿sí? El departamento Cusamen se conforma cuando se detiene la mal llamada campaña del desierto. Todas las tierras que tiene Bennington, el lago que tiene Joe Lewis, Alambrado y un montón de terratenientes, era todo territorio mapuche tehuelche. Y cuando se ejecutan las recuperaciones tienen que ver con esto, con el resguardo de las nacientes de los ríos, tienen que ver con el resguardo de los bosques, tienen que ver con el resguardo de todas las vidas, ¿no? Para evitar que ingrese la minera, para evitar que ingresen estos empresarios que lo que quieren hacer es monocultivo de pino y después generan grandes incendios como está hoy por hoy la comarca y como hace poquitos días vivimos acá en cerquita nomás de donde nosotros estamos, que es Puerto Pirámide. Entonces las recuperaciones no tienen que ver con una cuestión caprichosa del pueblo mapuche con que quieren conformar un estado aparte, sino tiene que ver con volver a ese lugar, a ese espacio territorial del cual este mismo Estado nos despojó y que le entregó a través de sus negociados a empresarios extranjeros, ¿no? Se ha llevado una de las recuperaciones más emblemáticas que ha sido la LOF en Resistencia Cusamen, que ha recuperado parte de lo que es de las millones y millones de hectáreas que tiene el empresario Luciano Benetton. Por nombrar una, la recuperación de la LOF Quenquentreu, donde mataron a la abuela Lucinda Quintupuray, que está en manos de Rocco, un empresario forestal, que está subsidiado por el Estado, que no ha pagado un peso, absolutamente nada, por destruir todo el bosque nativo y hacer el monocultivo pino, que el año pasado le condonaron la deuda. O sea, yo como trabajadora todos los meses tengo que pagar mis impuestos, como cada uno de los que están hoy acá. Pero estos empresarios encima que vienen y atentan contra la vida, contra los bosques, contra los pueblos completos, porque el año pasado fue tremendo lo que se vivió en la comarca, encima son financiados por este mismo Estado. Este mismo Estado que parece que no gobierna para un sector social de trabajadores,
el compromiso que asumió este gobierno de que si hacía mal las cosas que salgamos a las calles, y no está escuchando realmente el clamor popular. Entonces este mismo gobierno que se dice popular es el que está financiando a este tipo de empresario para que termine con los bosques nativos, termine con las nacientes de agua y nos terminen contaminando y nos terminen expulsando. Así que les agradezco un montón y voy a estar abierta para cualquier pregunta que surja. Muchísimas gracias. Bueno, Juana, muchas gracias, contundente lo tuyo. Ahora vamos a darle en esta primera ronda la palabra al último compañero de la lista, que es el compañero Marcelo Ramal, de la Mesa Nacional de Política Obrera. Adelante, Marcelo. Bueno, un saludo en primer lugar a las compañeras y compañeros que comparten conmigo esta mesa, a quienes están siguiendo su desarrollo, que creo que en la intervención de todos los compañeros transmiten la impronta de la rebelión popular que sacude a Chubut. Y bueno, en mi reflexión, creo que soy el único de los oradores que no soy de allá, tal vez me planteé el desafío de pensar o de reflexionar si todo esto que se volcó recién sobre el chubutazo tiene o no tiene que ver con un cuadro más general, social y político, que cruza al país en su totalidad. El primer punto al que me quiero referir, y por supuesto establecer nuestra solidaridad, nuestra lucha, tiene que ver con la pelea por la reincorporación del compañero Iván Marín al diario El Chubut. Ustedes se dan cuenta que si alguien quiere en un rasgo nada más tratar de entender qué significa la minería a cielo abierto bajo las corporaciones capitalistas que pretenden violentar el medio ambiente y el equilibrio de regiones enteras, en este caso en Chubut. Bueno, esta violencia se puede concentrar en el episodio de Iván. Las cosas que estamos diciendo acá quieren ser objeto de una gran mordaza a escala de toda la provincia. Es decir, que no se hable, que no se escuche, que no se sepa. Y en esto reside evidentemente el despido de Iván. El hecho de que probablemente el diario más importante, uno de los más importantes de la provincia, establezca este acto de violencia laboral y censura contra un trabajador y un periodista, retrata no solamente al despido en sí mismo, sino las características del régimen político y social sobre el cual se quiere encaramar la gran minería en Chubut. Es lo que describió la compañera Noelia, la transformación de la legislatura en un centro de detención ilegal, el crimen contra mapuches y tehuelches. Bueno, todo esto que se reflejó acá, que reflejó con tanto vigor la compañera Juana, está concentrado en el despido de Iván. Que no se sepa, es decir, que la realidad de esta depredación capitalista del suelo y del medio ambiente quede apartada, quede amordazada en la realidad de la provincia y del país. Y entonces, bueno, esto indudablemente merece una campaña en regla que tenemos que desenvolver a escala de todos los trabajadores de prensa del país, e incluso también internacionalmente tenemos que interesar a quienes deben saber que se quiere llevar adelante este acto de violencia laboral y de censura contra un trabajador, contra un luchador en Chubut.
Y pensando en este punto, ¿no es cierto?, en la violencia estatal, política y social que viene acompañada con la cuestión minera, creo que tenemos que ver el escenario más general que rodea hoy a esta crisis, este conflicto entre la organización social, el capitalismo, y el medio ambiente. Se verifica, bueno, por un lado con la minería a cielo abierto, pero hoy en la Argentina tenemos una agenda más amplia. Ya vimos lo que pasó hace algunos días con la tentativa de explotación petrolera offshore en Mar del Plata, con los incendios en 12 provincias del país, con el objetivo muy claro de promover la gran agricultura extensiva. Bueno, el escenario de esta depredación está indudablemente colocado, pero tiene su punto más alto en lo que mencionó recién Juana, y que ni el país ni el mundo ha podido superar, que es la pandemia. La pandemia que se ha llevado millones de muertos en el mundo y alrededor de 120.000 en la Argentina, no es la manifestación más clara de que este sistema social es completamente antagónico, enemigo, ya no solo de cualquier equilibrio entre el hombre y el medio ambiente, sino de cualquier equilibrio entre los propios seres humanos. La forma social, el régimen social que hoy tenemos, el capitalismo, ha creado las condiciones de manejo inescrupuloso de la crianza de especies, de cruzas y de mutaciones que han conducido, como muchos científicos han estudiado, a la emergencia del COVID. Y en el propio manejo del COVID, la sociedad capitalista ha mostrado el completo desprecio por la vida humana. Lo vemos en estas horas cuando, ante la extensión abrumadora de casos, ante el colapso de los centros sanitarios que no dan abasto para atender, bueno, el gobierno y otros gobiernos en el mundo han decretado algo así como el fin del COVID. Si no lo podemos manejar, si no lo podemos dominar, entonces lo damos por terminado. Si alguien es contacto estrecho, que vaya a laburar. Y bueno, acá tenemos la violencia de un régimen que manda a la enfermedad y eventualmente a la muerte a la clase trabajadora en busca del lucro, del beneficio. Es el mismo hilo conductor que podemos reconocer muy claramente cuando pensamos en la cuestión de la minería en Chubut. Creo que esto indudablemente nos tiene que llevar a una reflexión política y social de gran alcance, porque, a ver, la relación entre el ser humano y el medio que lo rodea siempre fue contradictoria, siempre fue conflictiva. Pero el carácter capitalista que esa relación ha adoptado ahora lo vuelve antagónica. Y es necesario, efectivamente, una organización social donde el hombre, la mujer, puedan convertirse en reguladores conscientes del medio que los rodea. Eso es incompatible con el capitalismo. Y tratando de pensar cómo eso se traduce en la realidad política nacional, ¿no es cierto?, en la agenda que hoy tenemos, bueno, es muy fácil entender qué lugar ocupa esta cuestión de la minería en la crisis política y económica que ocupa todos los días los diarios nacionales. Ahora resulta, como leemos todo el tiempo, que, bueno, la minería puede ser mala,
el petróleo offshore puede provocar fallas sísmicas terribles en el mar argentino, pero bueno, Argentina tiene que superar la, entre comillas, restricción externa. Necesita los dólares para pagar la deuda. Y entonces tenemos, en este momento, digamos, una legión de gente que durante años escribió, autodenominándose a sí misma nacional y popular, y ahora se ha vuelto lobista de la minería, o se ha vuelto lobista de los negocios petroleros en nombre de que tenemos que juntar los dólares para pagar la deuda. Bien mirado, este enfoque es, digamos, un retrato completo, absoluto de una recolonización del país en términos brutales, porque ya no tendríamos la minería o el petróleo para un supuesto desarrollo, que nunca ha sido tal, sino simplemente como caja recaudatoria del capital financiero internacional, que quiere cobrar por un tributo sobre el país que el país ya ha pagado varias veces. Pero incluso en este punto, el planteo de la defensa de la minería y de otras actividades contaminantes es un fraude. ¿Por qué? Primero, porque como decía recién, Argentina no tiene ninguna restricción externa. Entre lo que vende y compra, reúne muchísimos dólares por año. La única restricción argentina está impuesta por el tributo fraudulento de la deuda. Esto en primer lugar. Y en segundo término, como ustedes compañeros seguramente saben, la minería, el régimen minero, como también el régimen petrolero que por ejemplo se armó en Vaca Muerta, es un régimen de jubileo, es decir, de libertad impositiva, pagar poco y nada, y además que permite a los monopolios capitalistas que lo explotan dejar los dólares afuera del país. ¿Qué es lo que va a ocurrir seguramente, o lo que ocurriría, ¿no es cierto?, con este proyecto Navidad que la rebelión popular de Chubut, ¿no es cierto?, ha logrado enfrentar? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la desesperación por el petróleo offshore, por volver sobre la minería? Miren, una vez, creo que conversando con Iván, pero entre Leu, en una charla a la cual el compañero nos invitó hace tal vez como 3 años atrás, creo que llegamos a la conclusión de que Chubut era una especie de Argentina en frasco chico y concentrado, ¿no es cierto? Como esas bebidas, ¿no?, o esos perfumes que existen en frasco chico, pero que en poca cantidad resumen todas las características de un fenómeno mayor. Arcioni, que ha asumido por completo la deuda provincial, la deuda en dólares de los gobiernos anteriores y que él mismo contrajo, ha entrado en esta carrera desesperada por juntar dólares a como sea. Pero el gobierno nacional también y a una escala superior. No es un secreto, y ustedes lo saben, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional enfrenta un conjunto de idas y vueltas, de dificultades. El gobierno ha ofrecido condiciones leoninas para los argentinos, para sus trabajadores, pero muy beneficiosas para los acreedores. Pero esos acreedores y el Fondo Monetario piden más. Y en esa levantada de la apuesta, en ese pedir más, están los proyectos mineros, la depredación ambiental, los proyectos offshore. Por eso es inseparable esta cuestión minera de la pretensión de cerrar un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional. Y como todos estos acuerdos de deuda, es falso que pretendan asegurar el pago de la deuda, porque la deuda argentina es impagable. A nadie le interesa que se cancele, sino, en cambio, asegurar una especie de tributo vitalicio a los acreedores, y el hecho de que esa deuda se debe refinanciar en el tiempo, obrar de excusa, de pretexto, para una suerte de recolonización económica a gran escala. Y este es el problema que indudablemente está planteado. Y acá, y termino con esto, el mérito de la rebelión popular de Chubut, el mérito del chubutazo. Mirado desde este lugar, el chubutazo ha sido la primera rebelión contra el acuerdo con el FMI, incluso antes de que se firme el acuerdo con el FMI. Cuando se discuta, o se discute hoy, qué va a pasar cuando Argentina acepte tarifazos, una mayor devaluación de la moneda, nuevas concesiones económicas y políticas, el gobierno y el país entero deberían mirarse en el espejo de Chubut. Y en este punto, creo indudablemente que la propia provincia tiene por delante, digamos, una enorme necesidad en lo que tiene que ver con sus trabajadores, con su pueblo, con toda esta gente que se movilizó, de debatir estas implicancias y por lo tanto tomar un curso de acción. En primer lugar, porque Arción y compañía no van a resignar una pretensión de los pulpos mineros, que además viene fogoneada desde el gobierno nacional. Esto en primer lugar. Y segundo, porque como ustedes explicaron extensamente, los agravios contra el pueblo son inmensos. La confiscación de tierras a los pueblos originarios, la miseria salarial de los estatales, la existencia de una juventud sin futuro. En política obrera pensamos que esta enorme rebelión podría, y sería extraordinario, ¿no es cierto?, que así fuera, abrir una deliberación en los sindicatos, en las organizaciones obreras, en las asambleas ambientales, con vistas a hacer un gran congreso de todos los que están luchando en las escuelas, en los hospitales, que ese congreso pueda diseñar un plan de acción para derrotar definitivamente la tentativa de los capitalistas mineros, abrir un rumbo a la reconstrucción social y política de la provincia en manos de sus trabajadores. Con seguridad que si Chubut es el frasco chico concentrado en la Argentina, esto debería ser una ruta también para toda la Argentina, porque finalmente, ¿qué es lo que se expresó en Chubut cuando la calle vetó el proyecto minero? Otro poder, el poder de los trabajadores, de los oprimidos, enfrentando al poder del capital. La crisis social excepcional que vive la Argentina, pero que vive el mundo, con una pandemia terrible, con la destrucción del medio ambiente, del planeta, de las posibilidades de vida de los jóvenes, va a plantear indudablemente la emergencia de ese nuevo poder político que debe estar en manos de los trabajadores y de los oprimidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, llegaron muchos comentarios, preguntas, aportes a través del chat. Vamos a leer algunos, no todos, porque si no, no terminamos nunca más. Pero, por ejemplo, Abel dice desde Río Gallegos,
Santa Cruz, primero saludar la iniciativa Reivindica la gran lucha del pueblo de Chubut, y en segundo lugar apoyar el reclamo por la reincorporación del compañero Iván Marín al diario Chubut. Iván, aprovechando este primer mensaje, ¿no querés comentar un poco en qué está la lucha por la campaña por tu reincorporación? Recién compartimos en el chat de la actividad el petitorio que está online para invitar a quienes nos están siguiendo a que lo firmen también, pero comentá un poco vos también cuál es la agenda de esa gran pelea, y continuamos después con los comentarios. Bueno, dale. Bueno, primero recuerdo que a mí me despidieron por movilizar junto con el pueblo de Chubut, afuera del diario del Chubut, como se hace casi todos los 4. Bueno, ahí hubo un sector que, bueno, nada, todo lo que nosotros conocemos. Y entonces me despidieron por eso, por cantar los cantitos del chubutazo y supuestamente instigar no sé qué cosa. La campaña, bueno, yo respondí legalmente, el diario ratificó el despido. Ahora vamos a tomarnos todo lo que es el mes de enero con el abogado para hacer la presentación ante la justicia laboral en febrero y acompañar eso con una campaña de visibilización de mi caso. Inmediatamente, por suerte, tuve bastante apoyo de la población acá en Chubut en general, y también, bueno, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, que reúne a los sindicatos del interior del país, y de otros sindicatos, ya sea docentes y demás. Estoy recibiendo bastante apoyo. Hemos sacado un petitorio para que se pueda firmar a título personal o también de organizaciones sociales, de derechos humanos, pueblos originarios, lo que sea. Va a ser bienvenido. Y vamos a impulsar una serie de festivales también. Todavía tenemos que cerrar las fechas, pero en principio está casi cerrado Trelew para el próximo martes. Tenemos que finiquitar algunas cosas más. Posiblemente una semana después en Madrid, también en esos días Playa Unión. Está avanzado Comodoro Rivadavia, tenemos que ver si en Cordillera también estamos en tratativa para ver si en Lago Puelo y ver también si en Esquel podemos hacer un festival. La idea es que con ese festival es poder impulsar, por un lado, mi reincorporación, hacer más visible de lo que ya es. También se va a dar, obviamente, voz a todos los que fueron protagonistas del Chubutazo. Vamos a plantear el desprocesamiento de los luchadores sociales. Vamos a impulsar la necesidad de la aprobación de la iniciativa popular. En estos días también vamos a sacar una campaña por un fondo de lucha, porque, bueno, como sabrán, me quedé sin laburo, y hasta que pueda conseguir algo mientras luchamos por la reincorporación, va a ser importante eso. Así que la campaña en principio va a ser esa. Utilizar todo lo que queda del mes de enero para hacer festivales, charlas o lo que fuere, y ver de pegar un salto seguramente en febrero, cuando hagamos las presentaciones judiciales y demás del caso. Muy claro, Iván. Bueno, los invitamos a todos los que están participando a que firmen ahí. Van a encontrar en el chat el petitorio para que en primer lugar sumen su firma y continúen colaborando con la campaña. Bueno, leemos algunos comentarios más y consultas. Alejandra Perovich dice: el plebiscito es una artimaña para meter la minería. Algunos de los compañeros se refirieron a esto, después podemos ampliar. Sara dice: que no les mientan, en la lumbrera en Catamarca prometieron puestos de trabajo, lo único que hubo fueron para unos pocos trabajadores no calificados y demás es tecnificado y con personal traído del exterior. Y cierra diciendo: reincorporación ya al compañero Iván Marín. Abel se refiere, bueno, quedó muy impactado por el relato que hizo primero Noelia y luego Juana, y pregunta si hay organizaciones de derechos humanos que estén al tanto de todo lo que se denunció que
que estuvo ocurriendo. Y dice, Lucas Suma dice, si detuvieron a los compañeros en la legislatura fue un secuestro, porque cuando se detiene una persona tiene que ser un lugar de comisaría o lugar de detención. ¿Querés comentarnos un poco, Noelia, esto? Sí, en primer lugar, responderle al compañero que hace la consulta de que sí hay organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que están participando, que están al tanto, y hay denuncias hechas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha avanzado bastante, hemos estado trabajando con la doctora Silvia de los Santos, en conjunto con otras redes, como por ejemplo la de Soberanía Alimentaria, y la Comisión contra la Impunidad, a la cual pertenezco, donde hemos elevado determinados informes, hemos hecho pedidos, hemos hecho denuncias y estamos ahora tramitando el informe al Estado por todas las detenciones y demás irregularidades que se cometieron durante el transcurso de la represión y demás. Denunciamos esto que menciona el compañero de que se terminó construyendo un centro de detención clandestino cuando se detienen a estas dos compañeras en un lugar en el que no corresponde detener personas. Eso también está denunciado. Y además seguimos trabajando. Nosotros estamos ahora acompañando a las víctimas en todo lo que son las denuncias. En la provincia se han hecho muchísimas denuncias, tanto en la Fiscalía como en las Defensorías Públicas, a la institución policial por las torturas, las vejaciones y las graves lesiones que han sufrido varios compañeros. Quería tomarme un segundo para reivindicar la revolución del pueblo, porque mucho hemos escuchado de que se ha hablado en los medios, incluso en el medio que ha violentado al compañero Iván, sobre la violencia del pueblo al manifestarse. Y a mí me gustaría que empecemos a hablar de violencia donde corresponde hablar de violencia y de resistencia donde se corresponde hablar de resistencia. Nosotros venimos sufriendo una violencia extrema de parte de las instituciones hace muchos años y la gente ha tomado el poder con sus manos. Entendimos que de todas las maneras que nos hemos manifestado, hemos tomado todas las herramientas judiciales, todas las herramientas burocráticas, todas las moralmente correctas para enfrentar esta embestida, y no hemos sido escuchados. Hemos sido estafados en un montón de oportunidades, como pretenden estafarnos con el plebiscito, en el que un detalle a comentarles es que algunos jefes comunales de la meseta han hecho que personas de otras ciudades se domicilien en esas comunidades para contar con esos votos a la hora de plebiscitar. Por eso es que nos oponemos al plebiscito, porque sabemos que va a ser una gran estafa. Pero reivindicar no esto, el pueblo, ¿quiénes fueron los que salieron? Porque si bien las asambleas hemos hecho muchísimo trabajo de concientización y de información, que ha ayudado a despertar el pueblo y la conciencia del pueblo sobre los peligros de este embate, fue el pueblo el que tomó por los cuernos, digamos, del toro, ¿no? Es el pueblo el que salió, el que se defendió, el que no se asustó cuando los balearon, porque entiendo que la mayoría de la masividad que se generó tuvo que ver con esta resistencia de gente que ha salido a la calle, más allá del territorio y del agua, por la violencia que sufrieron sus vecinos, sus hijos, sus nietos. Entonces, la violencia la recibimos del Estado, constantemente, desde el hambre hasta lo que nos está costando recibir educación para nuestros hijos, la paupérrima condición en la que tienen el sistema de salud y a los empleados de salud. Es un hartazgo, es un nivel de hartazgo enorme el que maneja el pueblo de Chubut, y ha decidido demostrarlo de la última manera que se podía hacer, que es con la gente en las calles, con la manifestación y haciendo arder los lugares, que es donde se juntan estos poderosos a violentar más al pueblo. Todos los lugares que han sido foco de esta manifestación brutal que se ha cometido acá, tienen que ver con lugares específicos y estratégicos desde donde se baja la violencia directamente al pueblo. La Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia, que son los que cajonean las causas, las fiscalías que desaparecen las denuncias a la policía, entonces la legislatura, que es donde las personas que deben representarnos hacen lo que quieren y trabajan para los poderosos y no para el pueblo. Entonces reivindicar esto y celebrar que el pueblo haya salido a la calle y haya tomado el poder.
entendemos que el poder lo tiene solamente el pueblo y lo va a seguir teniendo siempre, y que cada vez que intenten embestir, el pueblo va a salir y va a redoblar la apuesta, y eso es algo que se celebra. Así que me gusta poder decir eso y agradecer a Juana por sus palabras. Yo sabía que era la persona indicada para comunicar la situación de pueblos originarios, y agradecerle también porque gracias a la cosmovisión que ellos tienen y a su manera de resistir tantos siglos, nos han enseñado mucho sobre cómo tenemos que defender el territorio y sobre todo lo importante de cuidarlo. Así que eso sería lo que quería aportar. Buenísimo. A ver, les tiro una pregunta, no sé, dos preguntas que nos llegaron que están relacionadas. Bueno, algunos comentarios. Silvia dice, ahora más que nunca tenemos que proponer proyectos de agricultura y plantación de árboles nativos por gran cantidad de incendios de la cordillera a la costa, creo que quiso escribir. Bueno, hay varios, pero hay grandes luchadores, compañeros, los admiro mucho, siguen la lucha más que los brazos, desde Santiago del Estero, Ciudad de la Banda, nos manda Itatí, el lago de Chubut y Mendoza no se negocia, bajo el golpe institucional que habilita las megaminerías, impulsar un congreso de base por las direcciones combativas de los trabajadores, hay que dar una salida obrera a la crisis. Un abrazo fraternal desde Mendoza, manda Jesús. Pero hay dos preguntas que están relacionadas, que me parecen interesantes, que son las siguientes. José pregunta cómo combinar el desarrollo industrial y la utilización de los recursos mineros con una perspectiva socialista. Y otro compañero, Martín, que luego retoma la pregunta, dice, teniendo en la provincia el yacimiento de plata más importante del mundo, no lo van a explotar, digamos, ahí está su preocupación. A ver, lo coloco, ¿por qué no hacemos una? ¿Quién quiere contestar o dar una opinión sobre estos temas planteados? Bueno. Marcelo, ¿querés empezar vos? ¿Alguno de los dos Marcelos? No sé si yo hago una pequeña introducción muy corta que me parece muy interesante las preguntas. Sí. Obviamente todo lo que se dijo en quienes se estuvieron exponiendo. A mí me parece que esas dos preguntas sobre la cuestión productiva son las preguntas medulares de esta problemática. Y no porque uno esté a favor de la minería extractivista desbordada, saqueadora, que propone el capitalismo en su consumo innecesario, sino porque debe haber una posibilidad de equilibrio. No para sacar oro y construir joyas. Son absolutamente innecesarias las joyas para la subsistencia de la humanidad. Pero sí hay otros recursos que son necesarios para la subsistencia y para la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Y en este caso, hablando de humanidad, incluye también a la provincia e incluye obviamente a la Argentina. A mí me parece que ahí está en el fondo de la discusión y del debate que hay que dar inclusive con el propio movimiento ambientalista. Yo sé que hay algunos sectores que tienen propuestas para alternativas de producción vinculadas con el cuidado del medio ambiente. Ahora, creo que eso no se puede desarrollar en sí mismo para la totalidad de los esquemas de producción. Inclusive he debatido mucho con ambientalistas que me proponen, bueno, pero hay que hacer la transición energética. Sí, es cierto. Sí, también es cierto que esa transición energética es no a futuro, a muy largo plazo. Estamos hablando, yo me tomé el trabajo antes de la charla de, por ejemplo, sacar las cuentas al año pasado. El 84,4% de la energía que se consume en el mundo viene de los combustibles fósiles. Tan solo el 4,5% de las energías renovables. Retransformar la matriz energética de Chubut, del país y del mundo
significa hablar de largas décadas hacia el futuro. El problema es el mientras tanto, porque la pobreza sigue aumentando, porque viene el lobby minero, como bien planteaba Ramal, con la intención de explotar los recursos, pero hay un gobierno nacional que propone la explotación de esos recursos para pagar la deuda que en el caso de la provincia del Chubut es aún peor que las características de la deuda a nivel nacional, porque en Chubut se tomó deuda en dólares para realizar obra pública, mucha de la cual no se hizo, porque por ejemplo se debían construir con los 1.100 millones de dólares 2 hospitales. Uno se empezó a construir en la ciudad de Trelew y el otro, el de Comodoro Rivadavia, no existe. Directamente no existe y el de Trelew no está terminado. Y un montón de centros de concentración social en distintos puntos de la provincia, muchos de los cuales no se realizaron, muchos otros no se terminaron y ahora se transfirieron a los municipios para que con fondos municipales se terminen de construir. O sea, fraudulenta por donde se la mire la deuda externa de Chubut. Bueno, digo, me parece que hay algunas cuestiones que hay que empezar a discutir y hay que discutir lo que es necesario producir, cuánto es necesario producir, quién va a controlar esa producción, en manos de quién va a quedar esa rentabilidad, que es la discusión, otra de las discusiones de fondo, porque en la Argentina se privatizó todo, antes parte, aunque sea de esa renta, quedaba en manos del Estado, hoy ya ni siquiera eso, y entonces en base a eso hay que empezar a discutir, pero de conjunto. Inclusive me parece muy interesante la postura de los pueblos originarios con los que hay que sentarse, escuchar, interpretar, entender, hacer el esfuerzo por comprender su cosmovisión y cómo eso se puede complementar con el conjunto del resto de los sectores. En un claro avance de un sistema que va a seguir siendo capitalista en tanto y en cuanto no se lo modifique y su calidad, su cualidad, su definición por sí mismo es el consumo por el consumo desbordado. Bueno, para eso necesita los recursos y va a seguir haciendo. Bueno, hay que discutir, ¿alcanza con solamente intentar evitar que avance la minería? Yo creo que hay que abrir mucho más el debate. Ramal, ¿querés aportar vos también en este punto? Creo que la compañera Noelia quería... a ver, Noelia, te escuchamos. Sí, cortito. Nosotras como organizaciones ambientalistas entendemos que el buen vivir para la comunidad es fundamental el cuidado del agua y el cuidado del territorio. Nosotros presentamos muchísimos proyectos sustentables, sostenibles para desarrollar a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial, donde no necesariamente se necesita explotar ningún tipo de estos metales. Y comentar que esto no es oponerse solamente a la explotación de plata o a la explotación de uranio, esto es proteger a la provincia de un futuro, de una futura crisis o de una futura guerra, porque por el agua, primeramente, por la escasez que tenemos, y segundo, porque los materiales que subyacen en la tierra son materiales que son de interés de muchos países, que son potencia mundial y que van a pelear por este territorio y por esas explotaciones también. Para nosotros, este tipo de explotaciones no tenemos pensado permitirlas. Entendemos que hay determinadas cantidades de productos que se tienen que producir con estos metales, pero hay para eso muchísimas formas de reciclar con la cantidad de desperdicio y de residuo que hay de lo que ya se ha explotado. Entonces, hay otras maneras de recuperar esos materiales sin necesariamente tener que volver a explotar la tierra. Nosotros no pensamos permitir en esta provincia la explotación de ninguna de estas empresas a ninguna escala, porque las consecuencias son extremadamente graves y son a corto plazo. Entonces, no tenemos ninguna intención de permitir que ese llamado desarrollo, que no es tal, ingrese en nuestra provincia. Eso quería dejarlo claro, porque entendemos que no hay manera de explotación minera a gran escala que sea sustentable o que sea amigable con el medio ambiente. No existe. No existe, primero porque no es posible, primero porque hay cosas que por más que no existiera la corrupción en el país, cosa que no va a pasar jamás,
hay cosas que no se pueden controlar, como las cuestiones que pasan con el ambiente, como otro tipo de accidentes que no tienen que ver con los controles humanos, sino con la naturaleza misma, y estamos a riesgo todo el tiempo nosotros de sufrir una contaminación brutal. Entonces, no hay para nosotros una manera amigable de que entren estas empresas a nuestro territorio. No lo vamos a permitir. No es algo que tengamos ganas de debatir, no porque seamos cabezaduras, sino porque los ejemplos están a la vista a lo largo del país. No hay manera, no hay sustentabilidad en esta explotación. Iván, vos querías aportar algo. Ah, no, dale, Marcelo, dale. No, Iván, dale y después hablo yo. No, bueno, acá es verdad que de los grupos ambientales plantean, digamos, ciertas alternativas, pero de conjunto no hay un proyecto alternativo al capitalismo, digamos. Y esto también hay que decirlo, porque cuando se plantean las alternativas para la meseta, por ejemplo, o para el resto de la provincia, no hay una apuesta para seguir desarrollando la industria, ¿no? En una provincia donde, por ejemplo, como contaba Marcelo García, el pescado se va sin procesar, el petróleo, bueno, también no hay una refinería ni siquiera en Comodoro Rivadavia, la lana se va sucia, por tirar los tres ejemplos más concretos. Entonces, en general, las propuestas que suelen venir del ambientalismo suelen más bien tener una visión ingenua de que pueden convivir cuasi pacíficamente dentro del capitalismo. Y esas propuestas que pueden, digo, en muchos casos, obviamente que están hechas de manera honesta, no estoy diciendo que no, estamos polemizando sobre cómo abordar la cuestión. En general, no son propuestas que abarquen el conjunto de la población, ni que tengan una respuesta, por ejemplo, para el pibe o la piba que salieron a manifestarse en la rebelión popular de Rawson. No los contiene, digo. Las huertas productivas y demás, no los contiene a estos sectores. Entonces, y muchos de estos sectores, incluso, además de ser trabajadores, vienen de pueblos originarios, porque los pueblos originarios también estuvieron en la primera línea resistiendo en Rawson, lo hemos visto todo lo que tuvimos ahí. Entonces, me parece que el debate tiene que ser, a mí me parece que tiene que ser mucho más profundo. Es evidente que acá lo que está en cuestión es el capitalismo, y no alcanza con tener un discurso anticapitalista, sino que tenemos que proponerle una perspectiva racional, y en este caso es evidente que tiene usted un gobierno de los trabajadores como primer paso hacia un régimen socialista. Eso nomás. Ramal. No, miren, la discusión que nos suelen proponer los agentes de los grupos mineros, o en general, digamos, de otro tipo de corporaciones capitalistas, es una discusión impostora. Para ser más claro, una discusión mentirosa. ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa minera va, se instala y dice, yo lo único que quiero es producir litio para que la humanidad pueda usarlo en baterías, para que los celulares anden. Es una característica mistificadora de todas las corporaciones capitalistas cuando buscan justificarse. Por ejemplo, un laboratorio farmacéutico produce medicamentos para que la gente se cure, entre comillas, es decir, cuando difunde su publicidad. Esto es una impostura, es decir, son impostores. El litio
los medicamentos, los barbijos, los autos, son simplemente el objeto o el valor de uso que permite a las corporaciones capitalistas cambiarlo por dinero y hacer de ese elemento una mercancía, por lo tanto obtener dinero. Los balances de las empresas capitalistas y los balances de las mineras no se evalúan por el bien que le hicieron a los chicos que querían un celular o que querían una batería por un auto, sino en miles y en millones de dólares. Y esto tiene un significado muy claro. Eso significa que la producción es producción para el lucro. Entonces, no importa cuáles son los costos ambientales que genere, no importa si conducen a un agotamiento en el curso de los ríos, no importa si demuelen sierras y montañas enteras. Lo importante es cuál es la tasa de beneficio que arrojan al final de esa actividad. Como además todo emprendimiento capitalista tiene características individuales y en competencia con otros, plantea un escenario anárquico. Nadie está pensando simultáneamente en el producto que sale de una mina, en el agua, en la agricultura, en la pequeña producción. No. No es uno con el otro, sino que es uno contra el otro. Entonces yo no le acepto a los monopolios mineros que me vengan a hablar sobre las bondades de la plata o del litio. Es un debate mentiroso para quien no está interesado en el valor de uso de la plata o del litio, sino en el lucro económico que permita luego su venta. Esto me parece importante porque nuestro apoyo a el pueblo que rechaza la minería capitalista es incondicional. Un proyecto de una gran corporación capitalista de características mineras como los que acá se están denunciando provoca un desequilibrio, una ruptura en el vínculo entre las sociedades, las poblaciones y la naturaleza que debe conducir al rechazo. En ese rechazo, seguramente los que se movilizan irán adquiriendo la conciencia de que se enfrentan a un régimen social anárquico, que no persigue bajo ningún punto de vista el bienestar general de las sociedades, y en esa experiencia seguramente se podrá desenvolver una conciencia política superior. Seguramente también en Chubut, cuando muchos pibes se movilizaron la vez pasada, estuvieron presentes otras reivindicaciones postergadas que ellos, a lo mejor todavía intuitivamente, perciben que no van a ser resueltas por este tipo de proyectos mineros. En otro marco social, en una sociedad regulada conscientemente por los que trabajan, como bien dijo Marcelo, podremos encontrar un equilibrio. Pero yo no voy a entrar por el aro de discutir el equilibrio ecológico con la Pan American Silver. No acepto esa impostura, de ninguna manera. Contra la Pan American Silver se lucha. Contra este régimen social se lucha. Luego, entre los que llevamos adelante esa lucha y si logramos finalmente triunfar para poder construir otro tipo de sociedad, debatiremos, como bien se dijo acá, el equilibrio que permita, ¿no es cierto?, conciliar al ser humano con el medio ambiente. Pero tengamos cuidado con los debates impostores.
de los que no están dispuestos, bajo ningún punto de vista, a hacer otra cosa que no sea defender su propio lucro. Muy bien. Bueno, hay muchísimos comentarios. Estela Antuco nos dice: muchas gracias por la oportunidad de exponer nuestra realidad de los territorios mapuche, tehuelche, resistencia, lucha y dignidad. Muchos saludos, hay varios mensajes de saludos para Juana. Bien, la última y ya cerramos porque son pasadas las 9:30, llevamos casi 2 horas de actividad. Maxi pregunta: ¿cuál fue el rol de los sindicatos en el proceso del chubutazo? Iván, ¿querés contestar vos? Bueno, sí. Bueno, y el que pida la palabra, ¿no? Por supuesto, pero adelante, Iván. Hay que dividir primero sindicatos estatales y sindicatos privados, ¿no? En los sindicatos estatales, en general, hay un apoyo formal a la lucha contra la megaminería, es decir, hay un rechazo contra la megaminería, pero no organizan a los trabajadores para esa lucha. Decretan un paro formal 24 horas antes de una sesión, pueden sacar un flyer y ahí se termina la historia, en general. Pueden aportar un poquito de plata para un festival, un poquito de sonido, pero, y por otra parte, las conducciones sindicales estatales, en su mayoría, puede haber algunas que no, pero en su mayoría no ata el problema de la megaminería con el ajuste, porque lo han dejado pasar. Como yo dije con antelación, la mesa de unidad sindical ha dejado pasar el ajuste e incluso por eso se desarrollaron las asambleas autoconvocadas. En el ámbito privado, si bien pueden haber habido alguna que otra manifestación en contra de la megaminería, de conjunto hay silencio. Los sindicatos de la pesca salieron, pero las conducciones sindicales salieron en paralelo con esta tentativa de hacer una modificación a la ley de pesca o redactar una nueva ley de pesca, aunque las bases en las plantas pesqueras en algunos casos se manifestaron en contra de la megaminería. Y después hay posiciones más ambiguas, como por ejemplo camioneros, que hasta hace 2 años atrás, si bien no se manifestaba abiertamente contra la megaminería, decían estar en contra. Incluso una diputada provincial que tiene camioneros firmó la iniciativa popular y ahora estaba a favor de la zonificación minera. Y después tenés otros sectores, como por ejemplo la UOCRA, donde la conducción sindical abiertamente ha sido prominera, incluso con patotas contra los que se movilizan contra la megaminería, aunque también hay que hacer la distinción en esos casos que no todo que en general hay que saber separar las conducciones sindicales de la propia base, ¿no? En la UOCRA, que la UOCRA se manifieste a favor de la megaminería no implica que todos los trabajadores de la construcción estén a favor de eso. Entonces el panorama es más o menos ese. No hubo una participación muy activa de los sindicatos, más allá de que en las movilizaciones puedan haber sabido banderas y demás. Hubo un paro, que no es un detalle menor, el paro que hubo en el puerto de Rawson, pero este paro se desarrolló el viernes, sábado, ya como, digamos, con lo más fuerte de la rebelión que se había producido los 2 días anteriores. Bueno, muy bien, compañeros. Juana, ¿querés hacer un cierre de 1 minuto? Te damos la palabra. Sí, en realidad iba a levantar la mano, pero por ahí, bueno, para hacer así un cierre cortito y teniendo en cuenta lo que dijeron los compañeros, nosotros, o sea, tenemos una forma diferente de habitar el mundo, desde una cosmovisión distinta, desde una filosofía de vida distinta. Entonces, jamás vamos a estar contenidos dentro de esta discusión política, porque nosotros por ahí somos la barrera para el sistema capitalista y este sistema depredador, ¿no? En el sentido particular de que todo lo que tenga que ver con la explotación, con la muerte, con la contaminación
de las vidas, siempre nosotros vamos a estar en contra, porque nuestra filosofía de vida no tiene que ver con este sistema capitalista, con este sistema colonial que vino impuesto, sino tiene que ver con mantener el equilibrio, con preservar esa forma de vida, con habitar los territorios, cuidando y manteniendo ese equilibrio. Y cuando hablamos de cuidar, nosotros decimos el litrófil moguen. En la cultura occidental se conoce como biodiversidad. El litrófil moguen es algo mucho más profundo que esa biodiversidad que construye el sistema Winca, ¿no? Entonces, muy difícil que el Estado, que nos niega permanentemente los derechos, vaya a llamarnos a discutir, a ver cómo nosotros queremos mejorar nuestra calidad de vida, o cómo hacemos para que para que la minería que por ahí nos quieren vender como que nos va a mejorar la economía y la vida social pueda introducirse y la podamos aceptar, y eso no va a ocurrir nunca. O sea, porque nosotros entendemos que tenemos una forma totalmente diferente de habitar el mundo, ¿sí? Por algo, muchos famosos han hecho declaraciones muy fuertes que dicen la única forma de que el mundo no se destruya es volver y mirar hacia lo que plantean los pueblos originarios, esa forma tan particular de habitar, ¿no? Que tiene que ver con la defensa de todas las vidas y tiene que ver básicamente con el cuidado y con mantener el equilibrio. Entonces jamás vamos a estar contenidos dentro de un debate que para nosotros no tiene lógica, desde el punto de vista que el sistema capitalista lo que pretende es, a través de la minería, es destruir, es contaminar, y en ese afán de explotar, de todo lo que implica el signo peso, no le importa hipotecar generaciones futuras en eso. Así que les agradezco un montón, muy lindo el debate. Ojalá que podamos seguir construyendo desde la diversidad, desde las diferentes formas, desde los diferentes modos, y teniendo en cuenta siempre por ahí las voces de pueblos indígenas, que tienen que estar presentes más que nunca. Yo creo que está dado el marco para que nuestras voces estén desde los diferentes territorios, porque estamos hablando de territorio mapuche-tehuelche, pero a lo largo y a lo ancho de América Latina, los pueblos indígenas resistimos y defendemos todas las formas de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Noelia, Marcelo García, Marcelo Ramal, a todos por participar de este debate. Muchas gracias también al otro Iván que no está delante de cámaras, que es el que nos ayudó que se encargó de la técnica para que todo esto saliera bien. A los que están todavía del otro lado, les recordamos, pueden volver a visitar este debate tanto en nuestra página de Facebook, la página de Facebook de Política Obrera, como muy pronto también lo van a encontrar en el canal de YouTube de Política Obrera. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en las redes sociales y a que visiten politicaobrera.com. Nos despedimos esta noche, hasta la próxima actividad que pronto será anunciada. Y recuerden firmar el petitorio por la reincorporación de Iván Marina del diario El Chubut. Muchas gracias a todos. Saludos.